Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Muédano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Continuamos con un nuevo vídeo relacionado con Financial Reporting Analysis, un contenido que nos está viniendo muy bien para entender todos los estados financieros, para saber qué hay detrás de los números y obviamente desde nuestra función de CFA o de potencial CFA, pues obviamente conocer qué es lo que hay debajo de los números, qué trucos desde los equipos contables pues se pueden trabajar y bueno, pues a partir de ahí entender todas las métricas y estábamos de lleno en todo lo que es el apartado de cálculo de rentabilidad, ¿no? Desde un punto de vista en el que ya hemos determinado cómo se pueden imputar o cómo se pueden registrar los ingresos y de cómo se pueden registrar también los gastos, ¿vale? Por lo tanto, esto sería bastante sencillito y no tendríamos que hacer mucha más historia. Veíamos el otro día que a la hora de trabajar la rentabilidad nos íbamos a centrar en un concepto que es el de los earnings per shares, o en español, beneficio por acción. Una de las métricas más utilizadas a nivel de entender si estamos generando valor para los accionistas a través de nuestra actividad empresarial. Veíamos que esa actividad o esa forma de obtener beneficios iba a depender mucho de qué, de la composición o de la estructura del capital social. Hablábamos de una estructura simple cuando teníamos, digamos, acciones no dilutivas, es decir, aquellas que no iban a afectar en ningún caso, que no iban a ser convertibles, y unas pues más complejas que sí que eran dilutivas. Veíamos que obviamente pues las dilutivas son títulos convertibles en las cuales el inversor puede determinar o puede decidir en un momento concreto si decide transformar pues esa deuda, esos bonos convertibles, esas opciones, esos warrants, esas acciones preferentes en parte del capital social, parte de common stocks. Por lo tanto, como sí que teníamos una relación o como sí que existe una relación entre el número de acciones y estructura social frente a la rentabilidad, porque acordad que estamos hablando de beneficio por acción, siempre voy a necesitar por una parte el beneficio y por el otro el número de acciones. Estuvimos viendo toda la estructura de capital simple, ya la estuvimos trabajando y ahora nos vamos a meter en las estructuras societarias algo más complejas. Veíamos, ¿no? Uno de los motivos por los cuales yo puedo emitir este tipo de títulos dilutivos, principalmente pues para financiar cualquier actividad, más allá de lo que es una emisión de acciones normales, ¿no? Pensad que hay muchos instrumentos de financiación y que nos pueden venir muy bien. Otra de las cosas que hablábamos era que, pues obviamente los títulos dilutivos lo serán siempre y cuando el precio de ejercicio esté por debajo del precio de mercado. Es decir, si yo tenía aquí un precio de mercado de $50 y un precio de ejecución de 40 o en este caso sí, en el que puedo ejecutar mi orden, pues estoy ganando $10. Porque yo voy a ejecutar por $40 algo que vale 50 y que si yo quiero mañana en el mercado, pues lo vendo. Por lo tanto, esta sí que va a ser dilutiva. ¿Por qué? Porque va a aumentar el número de acciones, porque las voy a convertir. Bien, aquí teníamos la fórmula. Si os fijáis, esta parte de aquí y esta parte de aquí hace referencia, obviamente, el beneficio y el número medio de acciones hacía referencia a lo que era el BPA simple o a los earnings per share simples, y lo que estamos metiendo aquí son, por una parte, los dividendos preferentes convertibles y la deuda convertible, que son principalmente pues lo que aquí no metíamos en el vídeo anterior, que eran los dividendos preferentes convertibles y la deuda convertible. Y ojo, que vamos a estar hablando también de los tipos impositivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hablar es que también va a haber un determinado ahorro fiscal y que pues a la hora de trabajar la contabilidad no nos tenemos que olvidar de que al final hay que pasar por caja y que pagar impuestos. En la parte de abajo lo mismo, el número medio de acciones, que esto se mantiene igual, y luego pues obviamente todo aquello que es en este caso convertido, ya sea pues acciones que vengan pues de otras preferentes, de deuda, de opciones, de warrants, es decir, todo lo que estoy añadiendo. Es decir, esto sería el número total. Por una parte, las acciones que ya tengo frente a aquellas que se pueden convertir. No tiene más. ¿Vale? Entonces, como yo considero que la forma más sencilla de poder entender este tipo de términos es haciendo ejercicios, lo vamos a trabajar así para que lo podamos entender. Aquí nos dicen, la empresa ABC finaliza un año o el año contable con un beneficio neto de $100.000. A principio de año, el número de acciones en circulación fue de 200.000. ¿Vale? Como veréis, aquí no nos está diciendo de que ha habido ninguna ampliación de capital, es decir, al final lo que nos está planteando es
que el número de acciones que ha tenido esta empresa durante todo ese periodo, lo vamos a poner aquí, ha sido de 200.000. Sí que es cierto que en este ejercicio no vamos a tener que hacer la media ponderada que sí que habíamos hecho en el ejemplo anterior, ¿vale? Con el tema simple. Pero bueno, no obstante, para que lo entendamos. Más allá de que a principio de año, aquí en el ejercicio que yo he tratado de acortar, se refiere a que durante todo el año ha habido un número medio de acciones de unas 200.000. A lo largo del año, la empresa emitió 500 bonos a la par. ¿Qué significa a la par? Pues que está en precio. Es decir, ¿qué significa que sea a la par o a la par? O sea, que sea por encima del par o por debajo de par. Pues este es el término que se utiliza para saber si un bono cotiza por encima o por debajo de su valor de emisión. Por lo tanto, si estamos hablando de par, significa que está cotizando a valor de emisión, por lo tanto no tenemos que hacer nada más. Valor nominal de 1000 y un cupón, es decir, la rentabilidad que nos estamos llevando es del 5%. Cada uno de esos 500 bonos los voy a poder transformar en 100 acciones cada uno. Y la tasa impositiva va a ser del 30% según el impuesto del país que corresponda. Bien, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aplicar la fórmula, no tiene más. Como veis, los datos los vais a tener siempre bastante mascaditos, porque de hecho si no nos lo dan, tendríamos que hacer un caso práctico, ¿no? En el que vamos ahí desgranando un poco toda la empresa, etcétera. No, nos lo van a dar, porque tenemos 90 segundos para contestar cada pregunta. También quiero hacer mención de que este ejercicio lo he sacado de esta página web, economipedia.com, muy interesante, sobre todo para el tema de definiciones. Muy bien, le he estado echando un vistazo y os la recomiendo al 100%, ¿vale? Y os digo, este ejercicio sale de ahí, un poquito acortado, pero para que se entienda. Asumiendo una estructura de capital compleja, ¿cuál es el earnings per share de la compañía? Obviamente, si estamos hablando de una estructura compleja, nos vamos a referir al diluido o diluted. En el caso de que quisiéramos obtener el BPA simple, pues ¿qué tendríamos que hacer? Fijaros, si nos están diciendo BPA simple, sería 100.000 de beneficio partido 200.000 acciones. Los earnings per share simples sería de 0,5 dólares por acción. ¿Qué es lo que ocurre? Que al meterle todo el concepto de los bonos que voy a convertir y que voy a poder convertir, para eso nos habla de par, para decirnos que ni está por encima ni está por debajo, por lo tanto sí que se van a ejecutar. Por lo tanto, todo lo referente a lo que representa el hecho de diluirse las acciones, pues sí que se va a dar. O sea, significa que aquí se van a ejecutar, por eso nos habla de par. Si estuviese sobre par o bajo par, pues aquí tendríamos que determinar si el accionista es propenso o tiene sentido ejecutar esos bonos, o sea, en este caso esa deuda convertible o no, porque si estuviese bajo par, pues ya hemos dicho que tendríamos que ver si es beneficioso o no para el inversor en función del precio de mercado que hay en ese momento, ¿vale? Bien. Dicho esto, beneficio neto menos dividendos preferentes, aquí nos han dicho pues que no hay, no están en el ejercicio y por lo tanto aquí tenemos 100.000. Ok, vale. Dividendos preferentes convertibles. Aquí tampoco hemos visto, nos están hablando de bonos convertibles, no de dividendos preferentes convertibles. Cero. Deuda convertible, aquí sí. ¿Por qué? Porque tenemos 500 bonos que multiplicados por 1.000 dólares que vale cada bono, multiplicado por el cupón que se va a pagar y, ojo a las taxes, que van a ser 1 menos 0,3. ¿Lo veis? Esto está multiplicando a esto. Por lo tanto tenemos 100.000 más 500 por 1.000 por 0,05 por tipo impositivo neto, que en este caso sería 1 menos 0,3. Y en la parte de abajo, ¿qué tendríamos que hacer? Muy sencillo. Tenemos número medio de acciones, ya nos lo han dado en el ejercicio, más, ¿qué tenemos aquí? Acciones que se pueden convertir, es decir, si yo tengo 500 bonos que puedo multiplicar cada bono por 100 acciones, ¿cuánto tengo aquí? 50.000. Por lo tanto, ya tengo toda la ecuación, ya lo tengo todo desgranado. Simplemente lo que tengo que hacer es calcular, y el resultado es de 0,47 dólares por acción.
Y aquí lo tenéis. Si os fijáis, en el ejemplo anterior, en el ejemplo simple, hemos visto que el BPA simple es igual a 0,5 dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente, si yo estoy a la par, voy a ejecutar mis bonos convertibles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se va a diluir, que voy a perder beneficio por acción. ¿Se entiende el concepto? Bien. Pues así de sencillo, es decir, así de sencillo, así de complejo. Por una parte, si tengo todos los datos, lo único que me tengo que saber es la fórmula, entenderla obviamente, que en el numerador va todo lo que estoy ganando. Ojo ahí también con el apartado de los impuestos, que se nos puede olvidar, pese a que si está en el enunciado yo entiendo que no. Y en la parte de abajo, número medio de acciones, que ya hemos aprendido a calcularlo en el caso de que haya ampliaciones o en este caso que se reduzca el capital social, más el número de acciones preferentes que se pueden convertir. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, yo doy por finalizado este vídeo. En el siguiente nos vamos a meter un poquito también con el tema de los dividendos, creo que es muy interesante. Y bueno, pues por mi parte esto es todo. Si te ha gustado, suscríbete. Te dejo también en la firma o en todo lo que es la caja de comentarios el enlace al blog de Rankia, creo que es muy interesante. Te dejo también ahí las diapositivas. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.